Bueno, gloria al Señor. Me alegra verlos, a los que están presentes, a los que están conectados. Vamos entonces a la palabra del día de hoy. Bendito sea el Señor. Vamos a continuar con el mensaje que empezamos el domingo pasado. El mensaje le vamos a poner el título: La suficiencia de Jesús. La suficiencia de Jesús. Amén. Y veíamos el domingo pasado cómo cuando el Señor está en una vida, gracias mi corazón, en un vaso más pequeño, hijo, gracias. Cuando Jesús está en un corazón, pues la persona le puede faltar el mundo entero, pero tiene un gozo, una paz, una felicidad impresionante. El que tiene al Hijo de Dios lo tiene todo. Amén. Y contrasta mucho con las palabras que el mismo Señor Jesucristo diría allá en el Evangelio de Lucas, que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final perdiere su alma, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver cómo nosotros debemos, cómo nosotros debemos calcular el costo de seguir a Cristo, Y vamos a verlo en las mismas palabras del Señor. Vamos a ir, por favor, al Evangelio de Lucas. Hoy vamos a estar en Lucas, revisando entre el capítulo 14 y el capítulo 17. Vamos a estar mirando algunos principios allí. Voy a compartir palabras que pues el Señor puso en mi corazón también hablar. Entonces, el Señor aquí en este texto nos está a nosotros como diciendo, bueno, yo los amo, yo soy el Salvador del mundo, yo vine a dar mi vida por ustedes, ustedes han estado en las manos de un enemigo muy despiadado llamado Satanás. Él se ha enseñoreado de ustedes con el pecado, por eso los ha querido acabar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es lo que el Señor está hablando continuamente al pueblo y alentando. Y aquí en este momento, Él comienza a poner como unas condiciones para poderlos seguir a Él. O sea, no solamente para poder disfrutar de lo que es la bendición de la salvación, de su presencia, de su compañía, sino lo que va a significar ser un discípulo de Cristo. Ahora, antes de comenzar con el texto a leerlo, es importante que nosotros entendamos a qué nos mandó Jesús a esta tierra. ¿Cuál es la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20? ¿Cuál es? ¿Ir y hacer creyentes? ¿Ir y predicar la palabra a ver quién se salva? ¿Cuál fue la orden del Señor? ¿Hacer qué? Hacer discípulos. Hacer discípulos. Y para eso yo recuerdo unas amistades que tenemos nosotros en una iglesia en otra ciudad aquí en Canadá, y ellos hacen parte de un ministerio canadiense. En su ciudad es una de las iglesias más grandes que hay, de las más numerosas. Tienen varios servicios el día domingo, tienen muchos servicios durante la semana, tienen montones de ministerios y una iglesia de mucha gente. Y en uno de esos momentos difíciles de ellos como ministerio, recuerdo que estábamos hablando con ellos y yo le dije, bueno, yo sé que están pasando momentos difíciles, una iglesia grande es muy complicada de manejar, porque en una iglesia grande mucha gente entra que el pastor ni siquiera llega a poder conocer quiénes son los que están allí reunidos en su totalidad. Conoce a algunos, pero no a todos los que entran y salen. No pueden tener ese control sobre quiénes están ahí realmente, qué están haciendo, si están haciendo bien, si están haciendo mal, por qué están ahí. Entonces, el manejar grandes congregaciones trae mucho desgaste, mucho desgaste.
físico, emocional, espiritual. Un ministerio grande demanda mucho, mucho. Y en esos momentos de crisis que me estaban compartiendo el problema en el que estaban ellos pasando, yo le pregunté, yo le dije, bueno, de las personas que están en tu congregación, que en ese momento eran alrededor de 400 personas que estábamos hablando por ahí, yo le dije, ¿cuántos de ellos son verdaderamente discípulos? Que tú digas, yo puedo contar con estas personas. Y yo dije, bueno, pues supongo que diezmar todo ese grueso de gente y dejarlo. Y me dijo, no llegan a 10. No llegan a 10. Y por supuesto, cuando hay una iglesia grande, numerosa, y el pastor no tiene ni siquiera 10 discípulos, es un ministerio tormentoso, terrible. El hecho de no tener ni siquiera 10 discípulos significa que no hay casi oración. Es un pastor que no está rodeado de intercesores. No hay gente dispuesta a predicar la palabra. Gente que quiera ser maestros, discipular a otros y ser ayuda para el ministerio y ser lo que la Biblia nos llamó a hacer. Siervos de Dios. Eso es lo que acaba realmente un ministerio. Entonces fíjese cómo nosotros nos dejamos engañar fácilmente porque vemos una iglesia grande, numerosa, y decimos, wow, esa iglesia está súper bien. Y no sabemos cómo están los pastores en ese lugar muchas veces. Porque en la mayoría de casos, esas iglesias están llenas de visitantes, espectadores. Gente que les gusta la alabanza, les gusta el edificio o les queda cerca la casa y pueden llegar ahí. Pero ninguno de ellos con su corazón dispuesto a seguir a Cristo. Entonces el Señor acá viene, ya entrando en el contexto, al Señor lo vienen siguiendo una multitud y Él se voltea a la multitud y les comienza a hablar y les empieza a decir estas cosas. Vamos a comenzar. Lucas 14, 25, por favor. ¿Ya están allí? Lucas 14, 25. Entonces dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo leímos en la traducción al lenguaje actual, y decía que si alguno no me ama a mí más que a su padre o a su madre, bueno, era una buena traducción. Dice, versículo 27, y el que no lleva su propia cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ahora, vamos al texto específico en donde el Señor nos pide una reflexión el día de hoy. Amén. Dios es un Dios que le gusta que su pueblo piense. Dios es un Dios que le gusta que su pueblo sea menos emocional, y que use los sentidos, el discernimiento, la mente que Él mismo nos dio, el conocimiento, la sabiduría, la prudencia, la razón. Dios quiere que usemos todas esas cosas para glorificarlo y para poder vivir como Él quiere que vivamos. Amén. Entonces, cuando nos vemos rodeados de muchas personas, eso causa una reacción que en la psicología se conoce como euforia. Euforia. ¿Y qué es la euforia? Es una emoción. Es una emoción. Es la reacción ante un estímulo de muchas personas. Entonces, parece que uno se contagia con la emoción de todos ellos y se ve uno ahí envuelto en lo que se está viviendo ahí. Por eso en los conciertos todo el mundo está feliz y celebrando.
en los deportes, en todo, wow, están compartiendo la emoción, la excitación, el placer que produce a lo que están ellos ahí convocados. Pero es un sentimiento, es una emoción. Y Dios quiere que nosotros dejemos de ser así emocionales, que nos dejamos llevar. Y fíjense cómo Jesús se voltea y le habla a la multitud. Y les da un mensaje que Él sabe que la gran mayoría van a tomar de mala manera. Amén. De mala manera van a tomar este mensaje del Señor. Y ahora dice, les pido que por favor reflexionen en esto. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Amén. Entonces aquí el Señor va a comparar la vida cristiana con dos ejemplos. El primer ejemplo es con construir una torre, con construir un edificio, con levantar un lugar. Amén. Entonces, este texto se aplica tanto como para la vida personal como para el ministerio. Entonces el Señor dice: van a ser mis discípulos, me van a construir algo. Antes de arrancar, antes de lanzarse, necesito que ustedes calculen, recapaciten, piensen, se examinen, como hablábamos anoche. ¿Cuánto les va a costar a ustedes construir esto, edificarme esto? Amén. ¿Cuánto les va a costar? ¿A costarme de qué, Señor? ¿Las almas me van a costar? No, las almas las compró el Señor con su sangre. Señor, ¿los milagros me van a costar? No, los milagros los pone el Señor. Él es el del poder. Él es el de la salvación. Él es el de la provisión económica, que me va a sustentar, el que me va a dar lo que necesito para hacer lo que Él me mandó a hacer. ¿Qué debo entonces yo calcular? ¿Qué es lo que a mí me va a costar? El esfuerzo personal. Que eso que voy a hacer para el Señor me va a costar. De lo que yo me voy a tener que abstener para poder hacer la voluntad de Cristo. Amén. Porque voy a tener que sacrificar áreas en mi vida. Lo bueno del sacrificio, y es una de las palabras que más debemos amar nosotros, es que lo sacrificial siempre me va a acercar a mí a Dios. A la clase de amor que Él tiene por nosotros, un amor sacrificial. Entonces cuando yo comienzo a mirar el Señor, me imagino, Jesús viene a hacer milagros, viene de multiplicar el pan, los peces, miles y miles de personas comieron, acaba de sanar cientos y cientos, tal vez miles de enfermos, y mucha gente está alborotada ya en ese momento. Ya a donde sea que saben que Él está, le llegan por miles va la gente allá, a comer, a ser sanado, a recibir un milagro, una liberación, por miles llegan ahí. Y Él dice: para eso he venido yo. Amén. Parte del ministerio de Jesús es ese rey. No perdamos el punto de vista de que el Señor es rey. Y como rey, ¿qué hace un rey bueno como es el Señor en su pueblo? ¿Qué hace? Les da buenas cosas. Entonces por eso es que lo vemos a Él haciendo milagros a una gente muy desagradecida. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? ¿Cuántos regresaron de los 10 a darle gloria al Señor? Uno solo. Uno solo. Entonces el Señor me está mostrando con su propia vida lo que cuesta ser su discípulo. Vamos a levantar un ministerio, vamos a levantar la iglesia que el Señor nos llamó a levantar. Claro, vamos a ministrar gente, amar gente, predicarle gente, ayudarle a mucha gente que en su gran mayoría, ¿qué van a hacer? Lo de los 9 leprosos.
Oiga, ¿cuánta gente uno le ha predicado en la vida y le ha entregado el corazón al Señor? O recibió un milagro, o recibió una respuesta de Dios, pero se fue a disfrutar su milagro, a disfrutar su vida y nunca regresó a la iglesia. Nunca vino a decir, el Señor restauró mi familia, aquí estamos, pastor, para servirle. Yo y mi familia, como diría Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. No pasó. En la gran mayoría lo que hemos dado y ministrado se han ido a disfrutarlo, a vivir sus vidas como lo hicieron los 9 leprosos. Y han sido solo escasos, unos, muy pocos, que han vuelto a decir, el Señor me liberó, el Señor me dio todo, yo soy de Él. Aquí estoy, quiero discipularme, quiero seguirlo, quiero conocerlo, quiero entregarle mi vida a Cristo y servirle. Aquí estoy, pastor, para lo que me quieran usar. Han sido muy pocos. Entonces se cuenta cómo el Señor nos pide, comiencen ustedes a recapacitar. ¿Están preparados para eso? ¿Están preparados para ir a servir a mucha gente y que esa mucha gente que sirvan y que ayuden y aunque el Señor sane y liberte, mucha de esa gente se va a ir? ¿Están preparados? ¿O les van a afectar sus emociones y cuando vean que ya no son grandes las multitudes que nos siguen, allí va a entrar entonces la duda? Allí nos vamos a poner a dudar, a decir, pero ¿cómo si el Señor me mandó y me dijo que me iba a levantar un ministerio y todo? Y mire, no tengo casi a nadie. Son muy pocos. Y esas iglesias de mala doctrina y esas iglesias de prosperidad y las sectas llenas de gente. Y a mí casi nadie me sigue. Eso es lo que Cristo dice. Quiero que comience en mi palabra a ver mi vida, dice Jesús. Lo que fue mi ministerio, que usted va a imitar, que usted va a seguir mi vida, mis pasos y como yo reaccioné ante todo eso. Porque el mismo material humano que trabajó Jesús es el mismo material humano que hoy nosotros trabajamos. Hombres ingratos, hombres mundanos, hombres malagradecidos, hombres traicioneros. Entonces el Señor nos dice, antes de que usted comience el ministerio y a la primera se desanime, y la gente vea, oiga, mire, levantaron iglesia. Ay, pero 3 meses y la cerraron. Mire, levantaron iglesia y les duró 1 año. Y comience, dice el Señor aquí, dice aquí, a hacer burla. Versículo 29. Y la burla es algo que va a venir cuando nosotros querramos seguir al Señor. A la gente le va a parecer ridículo. Yo no me los imagino a los que se tienen que conectar, que no pueden asistir aquí al templo, la burla de sus propias familias. Bueno, allá mi hermana sí me la ha contado. La burla de su propia familia. Como dicen, usted no es salva, usted está fuera del Señor porque no quiere venir aquí al edificio con nosotros, sino que hay que conectándose y la gente comienza a ridiculizarlo a uno. Porque uno ha tomado en serio las cosas de Dios. Y uno es fiel. Uno es fiel a lo que Dios lo llamó a hacer. Y uno está firme en el propósito del Señor. La gente lo empieza a ridiculizar. Va a venir la burla. El Señor Jesús está diciendo, ¿están preparados? ¿Están preparados para que se burlen de ustedes? Porque ya no es solo que la gente me fue ingrata y que les di bienes y me pagaron con males, como diría el Señor. Ya no solo es que los servimos, les ayudamos, Dios hizo hasta milagros y se fueron, sino que ahora viene algo aún más fuerte, la burla. ¿Están preparados para edificar ustedes con oposición? Y la Biblia tiene grandes ejemplos. Un ejemplo, Nehemías. ¿Cómo tuvo que construir Nehemías?
Una mano en la obra y la otra mano en la espada. Esos son profecías, son cosas que pasaron realmente, pero que Dios usa de manera profética para que en nuestra vida entendamos que nosotros debemos tener las manos en la obra, trabajando fuerte en el Señor, pero también la mano en la espada, en la palabra de Dios, en la defensa, en el ataque al enemigo espiritual hablo, ¿no? Porque nuestros enemigos que se levanten en personas sabemos que son instrumentos del enemigo, del diablo. Por eso nuestra guerra no es contra personas, diría el apóstol Pablo. Es en oración. Es en oración, no es en la carne. Entonces el Señor Jesucristo nos está diciendo, van a edificar su vida cristiana, deben ser discípulos. Van a edificar un ministerio, deben considerar lo que cuesta. Deben considerar la persecución también. Entonces, del ejemplo de empezar a construir una torre, ahora el Señor va a poner otro ejemplo, hablándonos de lo que es ya la oposición, lo que es en el mundo espiritual, el conflicto espiritual en el que nosotros vivimos en este mundo. Y dice el Señor, versículo 31, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está queriendo decir el Señor aquí? ¿Que entreguemos los bienes? Bueno, más que entregar los bienes personales, que los donemos, lo que el Señor nos está pidiendo es una actitud, que de corazón estemos dispuestos a perderlo todo. ¿Por qué razón? Porque históricamente los cristianos hemos sido perseguidos desde el inicio. Históricamente, cada hombre y mujer portador del Espíritu Santo fue perseguido en la historia. Lo vemos en los profetas antes del Señor Jesucristo, como ellos, vasos llenos del Espíritu Santo, fueron ¿qué? Perseguidos por ser mensajeros del Señor, en un mensaje del arrepentimiento, en un mensaje de la reconciliación con Dios, que les costó a muchos de esos profetas su propia vida. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, le toca dar su vida por nosotros, porque también el lleno del Espíritu Santo es perseguido. Ahora sus discípulos, después de la resurrección y ascensión del Señor, ahora sus discípulos llenos del Espíritu Santo son ¿qué? Perseguidos. Entonces nos damos cuenta que la persecución que siempre ha existido desde el inicio, ¿contra quién ha sido? Los cristianos. El diácono Esteban nos diría, en ese mensaje que confronta a los religiosos judíos, dicen, ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo. La persecución siempre ha sido contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la esencia de Dios. El Espíritu Santo es el corazón de Dios, lleno de paz, de luz, de verdad. El Espíritu Santo confronta las tinieblas con su luz. Entonces, las tinieblas tienen una característica, y es que les gusta permanecer en las tinieblas, en lo oculto, en lo secreto. ¿Por qué? Porque en lo secreto pueden hacer toda su maldad y perversión. Y nadie llega a conocer en realidad quién es una persona que está en secreto, en oculto y eso. Pero la luz pone en evidencia esa maldad. Y es curioso porque el Señor Jesucristo lo va a hablar de esta manera. Miren cómo nos habla el Señor. Y nos pone en contexto de la guerra espiritual que hay. Porque si nosotros no somos personas que estamos realmente queriendo seguir a Jesús y personas que no ejercemos la guerra espiritual, significa que tal vez este otro rey ya nos venció. Por eso el Señor está diciendo allí,
Oiga, no puedo contra ese rey que viene contra 2000 y yo solo tengo 1000. Mejor le mando unos embajadores que le digan, no, hagamos la paz, hagamos la paz. Muchos cristianos hoy han hecho la paz con el diablo y es algo que no se puede hacer, pero se rindieron ante el diablo y ya no le hacen guerra. El enemigo es el que los ha controlado. El enemigo es el que los domina. Y lo vemos en muchas áreas hoy en el cristianismo, en la economía, a nivel familiar, a nivel de los hijos. ¿Cuántos padres pierden el control de sus hijos? Y ellos, en vez de hacer guerra como discípulos de Cristo, hacer guerra contra lo que está sobre sus hijos, espíritus de rebeldía, espíritus de desobediencia, espíritus de Absalón, espíritus de Atalía, espíritus jezabélicos, espíritus de Joab. Bueno, tanta cantidad de ejemplos que están en el Antiguo Testamento que nos hablan de los espíritus de desobediencia que hoy actúan sobre los hijos de ira, diría Pablo en la carta a los Efesios. Es para que nosotros como papás usemos las armas de Dios. ¿Qué se hace contra un hijo rebelde? Con el hijo rebelde lo primero que hay que hacer es orar. Orar porque es algo espiritual. También hay que ejercer una disciplina. Dios dijo, use la vara, pero úsela de la manera correcta, no para destruirlo. O sea, no caiga usted en ira, porque cuando yo caigo en ira, pues hombre, en ira ya no estoy operando en la justicia de Dios, estoy operando en mi carne. Y cuando obro en mi carne, pues hombre, soy igual que un enemigo, soy igual que cualquier persona sin Dios. Entonces muchos padres pierden el control de sus hijos y ante la rebeldía obran es en la carne. Y en eso hay muchos papás que se mueven en lo jezabélico. ¿Saben cómo es un papá jezabélico? Primero, seduce a su hijo con regalos y con cosas y para comprarlo y para darle y tenerlo contento con todo lo material. Pero después, si el hijo no accede al control del papá, ¿sabe qué hace el papá jezabélico? Pasa a la segunda fase de Jezabel, que es ¿cuál? La persecución, la violencia. Entonces soy un papá violento y soy su enemigo de mi hijo. ¿Y por qué? Porque no lo pude comprar. Miren qué diferencia a lo que es un papá en Dios. ¿Cómo es Dios como padre? ¿Nos quiere controlar la vida? Oiga, ¿cuándo se mete Dios en la vida de uno? Le enseña, Dios le enseña, Dios expone las tinieblas y dice, mire, le pone un mensaje al pastor. A mí me ha pasado con el pastor Antonio, con el pastor Mauricio, escucho predicaciones de ellos en algo que yo estoy fallando. Y yo no digo, uy, es que se me metieron en la vida. O recibo una llamada de alguno de los dos y me dice, mira, el Señor me está mostrando esto, hay esto y esto y esto. O me hacen un llamado de atención cuando hago mal. ¿Y cómo reacciono yo? Que soy una persona que no me gusta tener nada en tinieblas, ni escondido ni oculto. ¿Cómo reacciona una persona que no quiere esconder ni ocultar nada, sino que quiere que su vida sea transformada para Dios? Da gracias. Da gracias por la corrección. Da gracias por la disciplina si hay que recibirla. Amén. Da gracias porque tiene un varón de Dios que le ama y que le puede decir lo que uno está mal. Porque eso es lo correcto que uno debe hacer. Amén. Pero ¿qué hace una persona jezabélica? ¿Sabe qué hace una persona jezabélica? Lo pueden encontrar en Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje a Tiatira. Tolera, soporta, se queda callado. Entonces, ese carácter jezabélico, un ejemplo, los niños salieron con los amiguitos y entonces los amiguitos reciben a otro amiguito y se empiezan a burlar de ese amiguito y empiezan a hacerle bullying a ese amiguito en presencia de ustedes. Y ustedes, con tal de que los amiguitos suyos no se molesten con ustedes ni nada, se quedan callados al ver que le están haciendo bullying a otro niño.
Ustedes no le están haciendo bullying al niño. Pero sus amiguitos sí. Pero a ustedes les da pena decirles, hey, no le hagan bullying al niño. No lo molesten. No, les da pena porque eso se llama la tolerancia. Es como decir, ay, no, yo no quiero que mis amigos piensen que yo soy aburrido o que yo los quiero regañar. No. Y el otro pobre niño se va todo triste porque le hicieron bullying, se fue mal. Y ustedes participaron ante los ojos de Dios. Ustedes son tan culpables como los amiguitos que les hicieron bullying. Ese es un ejemplo de la tolerancia. Uno no puede participar en eso. Uno no puede participar en eso. Amén. En Israel pasó algo muy similar. En Israel, cuando sale el profeta, el profeta Balaam a querer maldecir a Israel porque le iban a dar platica, el rey de Moab, llamado Balac, le iba a dar platica al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Dios, y no lo pudo maldecir. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Dijo, yo no me voy a quedar sin esta platica. Es una recompensa buena la que me está dando este rey. Le dijo, mire rey, usted no tiene ni siquiera necesidad de que yo los maldiga. Haga algo muy sencillo. Invítelos a la celebración allá de su dios Moloch. Y vayan a una de esas fiestas con esas muchachas moabitas que andan bien despechugadas, que andan así bien mostronas. Y deje que ellos allá se diviertan un rato. Apenas Dios los vea allá, comiendo todo eso que le han sacrificado a Moloch, matando niños, y los vea Dios allá bailando, felices con esas mujeres, teniendo relaciones sexuales con ellas y todo, el mismo Dios de Israel los va a destruir. Usted no va a tener que hacer nada. Entonces, Balaam recibió la instrucción de este profeta, malvado y corrompido, y Balaam fue obediente y lo hizo. Mandó salir a todo ese poco de muchachas así, moabitas, con velos y así mostrando pechuga y mostrando así el cuerpo y todas seductoras. Cogieron a todo ese poco de israelitas. ¿Y saben cuántos murieron en ese día? Todos. La palabra de Dios dice, más de 23,000 hombres fueron muertos por Dios. Pregunta, ¿cómo se acabó la matazón de gente? ¿Cómo paró Dios la matazón de gente? Porque estaban cayendo ya, iban en 23,000. ¿Cómo se detuvo la mortandad de gente? ¿No saben la historia? Se levantó un hombre llamado Fares, si no estoy mal. Y están ellos ahí en el desierto. Imagínense el desierto lleno de las tienditas de ellos, los tents. Y están ellos ahí parados con Moisés, y está el sumo sacerdote Aarón, y está Josué, y están así parados, cuando de pronto ven que un tipo de esos, se pasó del territorio de Moab y se trajo a la moabita esa, una vieja así medio en pelota, se la trajo y se la metió a la carpa. Oiga, y este Fares, lleno de celo de Dios, porque hay hombres y mujeres que todavía tenemos celo de Dios, como diría David, y después el Señor Jesús toma las palabras de David, el celo de tu casa me consume. ¿Qué hizo este hombre Fares lleno del celo de Dios? Cogió una lanza y se fue hasta donde estaban ese par, ¿y sabe qué hizo? Los atravesó a los dos al tiempo. Así quedaron atravesados los tipos a tierra, el tipo, la vieja, y ¡pum!, atravesados por una lanza. Cuando Dios vio ese acto de intolerancia, porque el cristiano es como, el cristiano es intolerante, el mundo es como tolerante, el cristiano no. Cuando Dios vio ese acto de intolerancia, de celo por las cosas de Dios, Dios dijo, no más, paro la mortandad, me agrada lo que hizo ese hombre.
Entonces las tinieblas siempre deben ser expuestas y nosotros los cristianos somos portadores del Espíritu Santo, que básicamente es luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera nos guiaría a toda la verdad. Bueno, pues el Espíritu Santo es como una luz, es una persona, porque no es una fuerza, es una persona que con su luz nos va alumbrando el camino en un lugar oscuro en el que estamos, que es este mundo. Un mundo de tinieblas. Entonces Jesús nos explica eso en sus propias palabras, aquí en Juan capítulo 3, y el Señor dice, presten atención, porque es que la gente confunde el amor de Dios, confunde estas cosas con los principios del carácter de Dios, que es santo. Entonces dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y nos va a aclarar cuál es la salvación y cuál es la condenación. Dice, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, qué bueno que lo aclara el Señor, que la luz vino al mundo. ¿Qué significa eso de que la luz vino al mundo? Significa que Jesús, con su predicación, con su vida, con los milagros que hizo, les estaba demostrando a todos ellos que lo conocieron en su momento, les estaba demostrando: yo soy Dios, lo que yo digo es verdad. Es hora de que se arrepientan, porque así empezó el ministerio del Señor Jesucristo. Fueron las primeras palabras de Él: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuál es la condenación? El verdadero cristiano en la casa, que dice: no, yo no voy a la Navidad, a mí no me inviten. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿El pastor les prohíbe ir a la Navidad? Dicen: no, porque yo sé lo que es esa celebración. Van a coger el nombre santo de Jesús. Dijo el apóstol Pedro en el libro de Hechos que no hay otro nombre en el cual nadie pueda ser salvo, sino únicamente en el nombre de Jesucristo. Y en la Navidad se coge el santo nombre de Jesús, en el cual le echan fuera demonios, son sanados los enfermos. En la Navidad se coge el santo nombre de Jesús para blasfemar, para inventarse unas reuniones familiares bajo el contexto de la religión y beber y fornicar también, porque hay mucha fornicación, pecado sexual hay, borracheras, peleas, orgías, una cantidad de cosas consagradas a los demonios, porque es puro paganismo. Entonces yo, como hijo de Dios, entiendo lo que espiritualmente es la Navidad y confronto a mi familia y digo: mire, eso que ustedes celebran es esto y esto y esto y esto, y les doy una enseñanza con la Biblia. Amén. Ahí en ese momento, yo estoy siendo luz como Jesús. Yo estoy siendo luz. Amén. ¿Y cuál es la condenación? Dice que los hombres, versículo 19, amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, si yo no entiendo este principio, mi cristianismo va a ser un cristianismo mentiroso, un cristianismo emocional. En otras palabras, voy a ser un religioso, porque no soy portador de luz. Si yo digo que tengo a Jesús, entonces ¿qué tengo? Luz. ¿Y qué es la luz? Exposición de las tinieblas. Entonces se cuenta como mi propio carácter, mi propia vida, mis decisiones, hace que la gente sea confrontada. Mis solas decisiones. Oh, están en una reunión y todos están tomando. No, gracias, yo no tomo. Ay, pero que... No, me encantaba el alcohol, pero casi me destruye, casi acaba mi vida. Y le doy gracias a Dios que me sacó de eso. Y ya.
comparto mi testimonio, glorifico al Señor en eso. Amén. Pero hay mucha gente que nunca el alcohol fue atractivo para ellos, ni los vicios, ni nada. Pero ¿qué pasa? Su carácter necesita aún ser formado en este tipo de oposición. Recuerden que estamos explicando desde Lucas 14 cómo Jesús nos dijo que si viene un rey a hacernos guerra con 2,000 y solo tenemos 1,000, tenemos que recapacitar. Amén. ¿Qué está queriendo decir el Señor allí? ¿Que el enemigo es más fuerte que nosotros? ¿Que nos va a tocar rendirnos al enemigo porque no vamos a poder hacerle frente? ¿Eso está diciendo de Jesús en ese ejemplo? Está diciendo, recapaciten lo débiles que ustedes son para hacerle guerra al enemigo. Y como ustedes son débiles, si ustedes le hacen guerra solos con sus 1,000, él lo va a vencer y van a terminar ofreciéndole la paz. En otras palabras, el primer ejemplo empieza a construir un edificio y no le alcanzan los materiales. Le tocó para la obra y se convirtió en la burla de la gente. Ejemplo, un ministerio, ejemplo, una iglesia, ejemplo, un cristiano que arranca pero que no puede cuando el Señor le empieza a decir, lo quiero santo, lo quiero a usted cambiado, lo quiero a usted transformado, lo quiero a usted apartado de todas esas cosas que no me gustan. Y la persona dice, uy, no, eso es demasiado, me quieren controlar, quieren hacer conmigo lo que quieran, no, yo eso no, y termina devolviéndose al mundo. No pudo construir la vida cristiana. Segundo ejemplo, en la guerra, ¿no pude hacerle frente al diablo? No pude. ¿Por qué? Porque somos más débiles que el diablo, somos más débiles que los demonios. Somos más débiles que ellos. Amén. En mis fuerzas, está diciendo Jesús, en mis fuerzas no voy a poder hacerles la guerra. Por eso compara el ejército del enemigo con ¿cuántos? El doble de lo que yo tengo. El doble de lo que yo tengo. En otras palabras, ¿qué me está diciendo el Señor? Cuando le venga la oposición espiritual por usted seguirme y por usted ser luz, tiene que ir corriendo a pedirme ejércitos de ayuda. Por eso Dios nos dejó a nuestro servicio a ángeles. Es apenas un ejemplo. Pero lo que el Señor quiere allí es que nosotros recapacitemos. ¿Qué somos? Cuando Jesús llena mis emociones, cuando Jesús llena mi área intelectual, cuando Jesús llena mi vida, yo no tengo necesidad de que la gente me diga que soy bonito, que soy feo, que les caigo bien o que les caigo mal. Yo no tengo necesidad de que me digan su casa es linda, su casa es fea, me encanta su carro, me encanta su corbata. No tengo necesidad de nada de eso. ¿Por qué? Porque lo que Él ha llenado en mi vida no necesita de nada más. De nada más. ¿Cómo se nota que una persona no está llena de Dios? Porque necesita continuamente palabras de aliento, palabras de afuera que le digan, ay, no estás tan linda, no estás tan gorda, estás linda, así te ves hermosa. Y ay, de verdad sí, porque yo me iba a hacer una lipo. Yo me iba a hacer la lipo, pero si tú me dices que estoy linda, ay, sí, ay. Esa es una persona que tiene un alma vacía. Esa es una persona que tiene un corazón que no ha sido transformado por Dios. Que la presencia de Dios no me basta. No me basta. Yo digo, allá me está mirando mi hermana, ¿cuánto nos ha costado a nosotros la separación de la familia? Estar lejos de la familia. Pero son cosas que uno debe hacer si quiere llenarse de Dios y si quiere que Dios los salve a ellos. Porque cuando yo me separo de mi familia, que en todos los casos la familia, en la mayoría de los casos está en tinieblas, está en una religión, está cautiva por el amor al dinero, por el amor al mundo, y yo sé que están en tinieblas y yo quiero seguir a la luz. ¿Qué diría el apóstol Pablo? Que la luz y las tinieblas, ¿qué? Mire lo que dice Pablo acerca de la luz y las tinieblas.
Es que uno debe tener esos principios claros. No tiene común la luz con las tinieblas, no tiene comunión, y Pablo lo dice, Cristo con Belial. O sea, Pablo lo entendía tanto que Pablo decía, es que donde está todo en tinieblas, allí está Satanás reinando. Allí está Satanás reinando. Entonces, y lo dice el apóstol Pablo, no lo digo para condenaros, dice 2 Corintios 7:3, no lo digo para condenaros, dice el versículo 4, mucha franqueza tengo con vosotros. Bueno, ¿por qué los pastores hablamos así? Porque los apóstoles hablaron así. Uno no predica para condenar a la gente, uno no predica para juzgar a la gente, pero la verdad de Dios confronta. La verdad de Dios confronta. Y expone el pecado, expone lo que está mal, expone el error, expone la mala actitud. Lo expone. Y ahí es donde yo debo decidir. ¿Quiero seguir a Cristo de verdad? ¿Yo quiero seguir al Señor de verdad? ¿Quiero agradarlo a Él o quiero agradar a los hombres? En las mismas palabras del Señor Jesús aquí en el Evangelio de Juan, Él diría que el mundo no nos iba a oír. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Entonces debemos tener esta identidad y estar tan llenos del Señor para cuando venga el rechazo, para cuando venga la burla, pero también cuando venga la batalla espiritual. Porque la batalla espiritual, miren, la burla es algo que uno identifica rápidamente cuando alguien se está burlando de uno. ¿Sí o no? Uno identifica cuando alguien se está burlando de uno. En una visita, en una conversación, uno se da cuenta que se están burlando de uno. Y bueno, uno lo identifica y agacha su cabeza, se queda tranquilo y se aparta. Cuando viene la oposición, o la persecución, hombre, uno puede reaccionar a esas cosas también. Y uno se da cuenta. Uno dice, mire, aquí tengo una persona que se me está desoponiendo claramente, ya me levantó una actitud que yo sé que está, pero mejor dicho, haciéndome la guerra. Pero cuando viene el área espiritual que el Señor nos está advirtiendo, esa área la mayoría de los cristianos no la perciben. ¿Por qué? Porque los demonios son más inteligentes que nosotros y ellos hablan a nuestra mente y comienzan a decirnos, ¿sí ve? ¿Para qué se metió en esa religión? Mire cómo le ha ido de mal desde que usted está en esa religión. ¿Será que a usted le están lavando la cabeza? Ahora, usted hace todo lo que ese hombre allá, lo que el pastor dice, eso es lo que usted hace. Usted sí está, pero terriblemente mal. Eso dice muchas veces los demonios a través de personas, pero cuando vienen pensamientos y el pensamiento, oiga, ¿cómo me ha ido de mal de verdad? Uy, desde que yo voy a la iglesia me ha ido re mal. Y se nota que ese pastor no tiene amor porque ese pastor son puros regaños. Y a mí me parece como todo tan aburrido y como que lo quieren es controlar a uno y manejarle la vida a uno. Y, ay, no, de verdad que esto sí es, qué pereza. Ese pensamiento muchas veces ni siquiera vino de la persona, sino un demonio se lo está poniendo. Porque va a venir la batalla que Jesús aquí anunció. Y como yo no lo percibo y no soy una persona de oración y no soy una persona de Biblia, ¿qué pasa? Viene la tregua que Jesús dijo que le haría. Entonces me echo para atrás, comienzo a bajonearme y cuando menos me imagine, ya estoy renegando de Cristo. Entonces son advertencias que tenemos que prestarle mucha atención al Señor. Amén. Vamos a redondear esto y vamos a terminar. Mire, en Juan 3:20 el Señor nos explica lo que es la condenación. Dice, porque todo aquel que hace lo malo... No. Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece... Entonces, ¿el que hace lo malo ama a los pastores o aborrece a los pastores? Aborrece a los pastores.
El que ama, el que hace lo malo, ¿ama la Biblia o aborrece la Biblia? Ay, qué pereza. A toda hora lo vemos con ese libro ahí y leyendo y orando y uy, no. La persona que hace lo malo, entiendan, es Jesús el que nos está enseñando. Aborrece, odia la luz, todo lo que es de Dios, lo odia. ¿Qué ama? Ama la tradición, ama la religión, ama el mundo, pero aborrece al Señor. Dice, aborrece la luz y no viene. Vea el otro principio, no solo lo aborrece, lo critica, lo juzga, lo ataca, sino que dice, no viene a la luz por una sencilla razón. ¿Qué dice? Para que sus obras no sean reprendidas. Hombre, por eso es que mucha gente no quiere encontrarse con un pastor, con un siervo de verdad de Dios, porque sabe que va a hablar la verdad. Por eso mucha gente se invita a veces a los lugares de reunión, se invita a que venga a los cultos y no viene. ¿Por qué? Porque sabe que ese es un hombre de verdad de Dios que va a predicar la Biblia y la Biblia va a decir que lo que está haciendo está mal. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente hoy está en relaciones sexuales fuera del matrimonio? Montones. ¿Cuánta gente hoy está robando taxes? Montones. ¿Cuánta gente le encanta el alcohol, las fiestas, la fornicación, el vicio? Aman esa vida. ¿Van a venir a la luz? No van a venir a la luz. Por más de que los invitemos, por más de que los querramos traer, no. ¿Por qué? Porque aborrecen la luz. Ay, pastor, ¿usted me está diciendo entonces que toda mi familia se va a condenar? No, la Biblia me dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Convertirme primero quién? Yo me convierto, yo me lleno de la luz y comienzo en las armas de Dios, no con mis 1000 hombres del ejército, que son insuficientes contra los 2000 o el doble de poder que tiene el diablo, sino con el ejército de Dios, en las armas de Dios, comienzo a clamar por mi familia. Me aparto, me alejo de mi familia. Se necesita una distancia física. Hay que apartarse de ellos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en medio de las tinieblas, ¿se les pega a ellos mi luz o a mí se me pegan las tinieblas de ellos? Ay, hermanos. Uno se sube al carro de un familiar que no tiene a Cristo y ¿qué música se la pasa escuchando? Música basura. Y uno, ay, Señor. Pero cuando ya lleva horas o días o tiempo andando siempre con esa música basura, hermano, toda esa basura se le mete a uno. Cuando uno menos se imagina, le está así, se le está moviendo la pierna y está uno así. Y ay, la cucharita se me perdió. No, esa es una canción que ya nadie canta. Pero ya está con el reggaetón y la cosa esa. Y ¡ay, dale mami, muévelo mami, muévelo mami! Y estoy en el trabajo y le estoy diciendo a mi esposa, muévelo mami, muévelo mami. Y se me pegó la canción. Eso por citar un ejemplo tonto que es la música. Ahora las groserías, la maldición, la renegadera, el mal carácter. ¿No dice la palabra en Proverbios que no se meta uno con una persona de ira para que no se le pegue a uno esas cosas? Y coja lazo para su alma. Lazo, porque a uno se le pega la ira de la persona. Estoy al lado de una persona controladora, manipuladora. ¿Qué se me pega? Pues lo controlador y lo manipulador. Oiga, es impresionante, pero a uno es luz, pero si está en las tinieblas, termina metiéndosele lo de las tinieblas a uno. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de tinieblas. Amén. ¿Por qué Jesús oraba tanto tiempo? Horas y horas y horas orando. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no hablaba casi con los religiosos? Dese cuenta cuántos diálogos tuvo Jesús con los religiosos. Así, respuestas cortas, rápidas, contundentes, y se alejaba.
¿Por qué hacía Jesús eso? Porque él sabía que estaba en un cuerpo de carne, en un mundo de tinieblas, y que si él no iba a la fuente de luz, que era su Padre, se iba a terminar mezclando de esas tinieblas. Juan el Bautista está en el desierto. ¿Me entienden? Los hombres de Dios siempre estuvieron lejos. ¿Por qué la iglesia se reúne? Porque cuando nos reunimos nos llenamos de luz y Dios nos da esas fuerzas para salir a vencer esas tinieblas que están afuera, que son terribles. Pero es la luz la que vence las tinieblas. Y si nosotros no tenemos la luz de Dios, porque no oramos, porque no buscamos la presencia del Señor, nosotros estamos en tinieblas como ellos. Y cuando menos nos demos cuenta, estamos raros. Sí, se pone uno raro, ya no quiero leer la Biblia, ay, y mi amor, ¿leíste hoy la palabra? Ay, no, he estado tan ocupado que, ay, no, mi amor, y la esposa lo regaña a uno, ay, pero mira, tienes que leer, acuérdate. Bueno, sí, mi amor, yo voy a sacar un tiempito para leer la palabra. No, ya está uno que no quiere, ya está uno en la carne, ya uno no quiere orar, ya uno le da pereza hasta ir a la iglesia. No, y qué pereza todos los domingos en la iglesia, ¿por qué no salimos hoy como familia? Ay, siempre tiene que ser todos los domingos para la iglesia. No, hoy salgamos como familia. O es que a Dios no le gusta la familia. A Dios también le agrada la familia. Vamos allá. Y llega el tema del diezmo. Ay, Dios mío. El diezmo, no, si yo también puedo mandar, yo voy a mandar mi diezmo a mi país, a gente que sí lo necesita. ¿Para qué les voy a dar a esos pastores que sí tienen plata? No, que va. Entonces, cuando uno menos se viene a dar cuenta, está totalmente lleno de tinieblas. Totalmente lleno de tinieblas. Con un cristianismo todo raro, todo mal. Y dando pasos para atrás. El rey enemigo me venció. ¿Me venció? Claro, me toca ir a hacerle la paz. ¿Qué significa hacerle la paz al diablo? Ah, pues otra vez volver para allá con él. Que Él sea el que me mande y me dirija y todo. Claro, claro. Claro, eso es así. Eso es así. Mi esposa y yo somos testigos. ¿Cuántos matrimonios hemos visto que se volvieron para el mundo? Porque no pudieron con las direcciones que Dios tiene para el hombre y para la mujer. Y el hombre no quiso tomar la posición que Dios da en la palabra, y la mujer no quiso tomar la posición que Dios le da en la palabra. ¿Y qué hicieron esos matrimonios? Pues para el mundo, porque pues a vivir su vida como ellos quieren, le hicieron tregua al diablo. Y el diablo sí los recibe, hermanos, felices. ¿Sabe cómo recibe el diablo a una persona en el mundo? Mire, de lo primero que el diablo le da a una persona en el mundo es, vea, platica. ¿Sí o no? Cuando se va una persona para el mundo, de lo primero que el diablo les da es plática. ¿No es que la persona en Cristo estaba pasando por un desierto? ¿Sí? Y en ese desierto, ¿qué le tocaba hacer? Le tocaba orar. Porque no tenía para pagar. Entonces le tocaba ¿qué? Orar. Y en ese desierto le tocaba ¿qué? Leer la Biblia y llenarse de promesas. Y decir, ay Señor, no me vas a dejar. Y ay Señor. Y estaba moldeando Dios el orgullo, la independencia, la autosuficiencia. Y que yo soy, mejor dicho. No, Dios estaba moldeándolo en ese desierto, enseñándole que Él es su Padre, pero que tenía que pasarlo por ahí. Y la persona dice, no, qué desierto ni qué nada, me largo, como maleable en la película del Progreso del Peregrino. Entonces, esto apesta, esto es terrible, qué pruebas. No, me voy para el mundo. Y el diablo dice, venga, que apenas venga aquí, mire, aquí hay plática, aquí hay éxito, aquí hay... ¿Usted quiere ser un empresario de éxito? Yo le doy su empresa, dice el diablo, yo se la monto. Y comienza Satanás a seducir a la persona. Y la persona ya sin discernimiento, porque ¿sabe qué da el discernimiento según la Biblia? ¿No saben qué da el discernimiento según la Biblia? Hebreos 4:12. La palabra es la que discierne. El cristiano ya no ora, el cristiano no tiene Biblia, pues ya no discierne qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene del diablo. Y empieza a lo malo llamarle como bueno, y a lo bueno como le empieza a llamar malo. ¿Y quién ganó? Satanás.
otra vida destruida, otro matrimonio acabado, otros hijos acabados. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, dijo el Señor Jesús. Entonces vamos a terminar aquí con esta batalla que nos habla claramente de manera profética la lucha que hay en nuestro interior. Necesitamos entender esto. Vamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis capítulo 25. Y yo espero que todos los que están acá y los que me están viendo y me están escuchando, que sienten esta batalla, yo espero que todos ustedes tengan esta batalla en su interior. Amén. Que esta es una batalla característica de un hijo de Dios. Esta es una batalla característica de un hijo de Dios. Amén. Génesis capítulo 25, versículo 20. Dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Quién? Rebeca fue a consultar a Jehová. Dice el versículo 23. Y le respondió Jehová. Mire qué lindo que es tener una relación con Dios. Y mire lo que hablábamos, lo que hablaba el pastor el viernes y lo que hablábamos ayer también en la noche. Mire lo importante de uno consultar a Dios, de contar con autoridades espirituales, de contar con personas guiadas, dirigidas realmente por Dios. Versículo 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Amén. Esto Dios lo usó de manera profética para advertirnos de la lucha espiritual que hay dentro de los creyentes. Nosotros tenemos una lucha. El apóstol Pablo describe esta lucha en Romanos capítulo 7, cuando dice que hay un hombre de pecado dentro de mí. El pecado mora en mí y muchas veces ese pecado me termina arrastrando a hacer lo que no quiero. O sea, en mi interior quiero hacer lo bueno, lo que le agrada a Dios, pero el pecado que está dentro de mí, o sea, mi carne, termina siendo más fuerte y termino siendo vencido por el pecado. Entonces, el Señor Jesucristo nos está dejando un mensaje así completo para terminar. Nos está diciendo: quiero que sean mis discípulos. O sea, yo no quiero que ustedes sean cristianos de iglesia sentados en una banca el resto de sus vidas. Yo quiero es usarlos, dice el Señor. Yo quiero usarlos, yo quiero transformar sus vidas y que se conviertan en hombres y mujeres que van a ser portadores de luz para transformar muchas otras vidas. Va a decir el Señor: yo los voy a llenar sus corazones, voy a llenar sus mentes, voy a ser tan generoso con ustedes en todas las áreas que ustedes se van a sentir tan llenos de mi gloria, tan llenos de mi amor, tan llenos de mi presencia, que nada de este mundo los va a cautivar, nada de este mundo los va a descrestar. Porque lo que nos da Dios es suficiente. Pero necesito que ustedes reflexionen cuánto les va a costar ser mis discípulos. Su familia les va a rechazar al comienzo. Van a burlarse de ustedes, van a tener oposición y en el mundo espiritual van a tener una guerra tremenda contra Satanás y todos sus ángeles caídos. Todos ellos van a querer aplastarlos a ustedes y ustedes van a ser débiles, pero en esa debilidad mi poder se va a perfeccionar.
Es en su debilidad donde Dios va a mostrar que es nuestro Padre, que es nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro todo, en esa debilidad nuestra. Y vamos a tener esta lucha en nuestro interior. Como Rebeca tuvo sus dos niños que peleaban el uno contra el otro en su estómago, y a causa de los dolores que esto le ocasionaba, ella dijo, no, yo prefiero morirme porque esto está terrible. Ella estaba sintiendo algo terrible. Claro, esa es la lucha del cristiano que está por nacer de nuevo. Todo cristiano que está por nacer de nuevo tiene esa lucha que dice, yo quiero lo de Dios, pero termino haciendo lo del mundo. No, yo quiero lo de Dios, pero termino dándole gusto a mi carne. Hasta que llega un momento en que se cumple la profecía para todo hijo de Dios. Y es que el uno va a gobernar sobre el otro. ¿Qué pasa en un nuevo nacimiento? ¿Quién termina gobernando en el nuevo nacimiento? Lo de Dios termina gobernando la carne. Lo de Dios es más fuerte que mi carácter. Y me doy cuenta que lo de Dios termina demoliendo mi carácter. El carácter horrible que traía del viejo hombre termina todo siendo aplastado por lo de Dios en mi vida. Porque tenía yo esa batalla, pero nací de nuevo en Dios. Maldiciones generacionales, pecados míos, todas las mañas que cogí del mundo, los malos deseos de mi carne, todo eso termina siendo gobernado por Dios. ¿Por qué? Porque lo de Dios siempre va a vencer. La luz vence en las tinieblas. Por eso yo tengo que creerle a esta palabra. Por eso yo tengo que llenarme de la luz de Cristo para vencer, no con mis fuerzas, sino con las de Él. Amén. Esa es la batalla que el Señor nos está advirtiendo que vamos a tener. Esa es la suficiencia que tenemos en Dios. Y recuerde, una vez más lo digo, como lo dije el domingo pasado, Dios no busca gente convencida, sino convertida. Yo no estoy aquí para convencerlos. Yo no estoy aquí para controlarlos, ni para decirles qué hacer y qué no hacer. Yo estoy aquí para enseñarles como maestro. Y yo voy a estar aquí como consejero en el espíritu de consejo que Dios me dio por ser su autoridad. Voy a estar aquí para servirlos, pero yo no voy a ser su policía, ni su guardián, ni voy a estar metido en sus casas, como ustedes manejan sus vidas. Es entre ustedes y Dios. Yo seguiré predicando la palabra que Dios me dé para predicar. Y si Dios me da un mensaje para ustedes de manera directa, lo llevaré. De resto, ustedes cada uno va a tener que decidir qué clase de cristianismo vive. Y van a tener que escoger entre la libertad que da Dios, porque Dios sí da libertad. Pero ¿qué hace Satanás? ¿Satanás da libertad? ¿Quién es el que controla? ¿Dios o el diablo? ¿Quién es el que controla? ¿Dios o el diablo? ¿Cuándo Dios lo obliga a uno a algo? ¿Cuándo Dios lo controla a uno? Lo guía, lo dirige. ¿Y sabe qué dice Dios? Escoge pues la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Escoge, dice Dios. ¿Cómo se llama eso? Libertad. El verdadero amor ofrece libertad. Satanás ofrece control. Amén. Pero en la libertad. Siempre en el amor hay libertad de escoger. Por eso yo debo reflexionar muy bien cada paso, cada cosa que estoy haciendo. Si la estoy haciendo de la mano de Dios o de la mano del diablo. Pastor, ¿cómo sé que es de la mano del diablo? Porque me controla, me manipula, me gobierna. ¿Cómo sé que es de la mano de Dios? Porque me ofrece, me guía por un camino, pero me deja escoger. ¿Amén? ¿Qué les parece si oramos? Muy bien, vamos a orar entonces. Te damos honor y gloria, Padre.
muy contentos de esta palabra, Señor. Reconocemos, Dios, que hemos fallado ante ti y te pedimos perdón. No queremos el control del diablo. Queremos, Señor, la libertad que tú ofreces para seguirte. Esa es la verdadera libertad. Y si hay algún control en nuestra vida, te lo entregamos a ti, para que seas tú, Señor, el que tome nuestra vida y de lo que no sirve para nada, saques algo maravilloso. Porque tú eres experto en eso. Eres experto en eso, Señor. Ayúdanos en la batalla que tenemos diariamente con la carne, que quiere levantarse y ser más fuerte que lo de tu espíritu. Y ayuda a cada hermano y hermana que han estado acá o que han visto la enseñanza de hoy y que no han nacido de nuevo. Ayúdales a nacer de nuevo, Señor, a que pongan eso en sus corazones, que entiendan cómo en el nuevo nacimiento viene la conquista sobre la carne, sobre el mundo, sobre el miedo, sobre los vacíos, los traumas, tantas cosas, todas las obras malas, Señor, todo eso se vence en el nuevo nacimiento. Y ayúdanos a anhelar la luz. Eso sí, Señor, ponlo en todos nuestros corazones. Anhelar la luz y que si tenemos algo malo, pues que sea reprendido. Sí, mi Señor, no queremos nada malo, no queremos nada de las tinieblas, no queremos nada del diablo. Queremos ser lo de la luz, Señor. Queremos seguirte de verdad, como está escrito acá, Señor. No seguirte como creemos o pensamos, porque eso es bobo. Pero seguirte como dice tu palabra, sí. Yo quiero ser el hombre de Dios que tú quieres que yo sea. Y que tu palabra dice que yo debo ser. Quiero ser el esposo que la Biblia dice que yo debo ser. El papá que la Biblia dice que debo ser. El pastor que la Biblia dice que debo ser. El papá espiritual que la Biblia dice que debo ser. Quiero serlo. Quiero serlo. Y quiero ser luz para muchos que hoy están en tinieblas y que, Señor, se van a condenar. Queremos que eso cambie. Y queremos que mucha gente se salve. Mucha. Empezando por nuestras propias familias, Dios. A quienes entregamos confiadamente, sabiendo que tú los vas a salvar. Tú vas a tener misericordia de nuestras familias, Señor, y tú los vas a salvar. ¿Cómo? A través de nuestra conversión verdadera, a través de nuestra oración, de nuestro ejemplo, de nuestro clamor, Señor, de nuestro verdadero cristianismo, tú los vas a salvar. Perdona todo pecado de tolerancia, en todo lo que hemos sido tolerantes, Señor, especialmente con fornicación o con cosas que tanto aborreces, o como la idolatría también. Perdónanos, Señor. En ese caso de Israel, te ofendieron dos cosas grandemente: la fornicación, o sea, el pecado sexual, y la idolatría. Y a causa de eso murieron 23,000, Señor. Por eso queremos que rompas eso en nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Atamos todo espíritu de retardación y venganza, lo enviamos al abismo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Voy a orar también por los diezmos y las ofrendas. A partir de hoy comenzamos los servicios con tiempo de oración desde las 7 de la mañana. Hemos venido orando 3 horas antes del servicio, desde las 7 de la mañana. Cada hermano ha tomado una horita de oración. Nos hemos unido, pero aquí nosotros estábamos desde las 8 de la mañana, hoy llegamos a las 8 pasaditas, 2 horitas antes de empezar el servicio. ¿Para qué? Para que realmente nosotros nos podamos levantar, necesitamos orar. Esta semana, en los que me mandaron una hora de oración a la semana con ustedes, esta semana los estaré llamando en la hora que quedamos de acuerdo. Y vamos a levantar la iglesia a punta de oración. Amén. Para los que ven el video y que todavía no se han comunicado con nosotros para un horario, pues háganlo pronto para poder también sacarles una horita en la que estaremos orando de manera personal los pastores con ustedes. Bueno, traemos las ofrendas, Padre, y los diezmos ante ti, mi Dios. Queremos honrar tu ministerio, Jesucristo, como sumo sacerdote. Hoy hablé de tu ministerio como rey, pero también de tu ministerio como sumo sacerdote. Recibes nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y por eso te lo damos con agrado a ti, Señor Dios Todopoderoso, para que traigas recompensa de lo alto, Señor, y para que tu nombre, sobre todo eso, tu nombre sea glorificado, Señor. Reparte, Dios mío, a cada cual
conforme a tus promesas, Dios, de recompensa. En el nombre de Jesús, provee a todo aquel que no lo tiene, Señor, y ayúdanos a ser siempre, Señor, dadores alegres. Te damos gracias por este servicio, por la palabra, por lo que has hecho, Señor. Y bueno, nos vamos contentos, Señor, sabiendo que estás en medio nuestro. Te amamos mucho, poderoso Rey, y tomamos todo esto, Señor, dándote gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos mis hermanos. Se los bendiga grandemente a todos.